Muy buenas tardes, hermanos de Iglesia Solo Cristo Salva. Hoy, una vez más, nos reunimos este domingo, ya séptimo domingo, que lo podemos hacer únicamente a través de los métodos virtuales. Pero sin embargo, la Iglesia sigue viva. La Iglesia no está cerrada. Solamente el edificio está cerrado. Y queremos en esta tarde invitarles a participar de este culto bíblico dominical, donde tendremos la participación del pastor Salvador de Lutri en dos etapas de un mensaje titulado Vivo lo que creo, basado en Romanos capítulo 12. Por eso les invito de que ya busquen en sus Biblias Romanos capítulo 12, versículo 1 al 8. También les compartiremos algunos temas musicales en los cuales podrán disfrutar de la alabanza a nuestro Señor. Dice Romanos capítulo 12, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos a escuchar diferentes consejos y reflexiones que el pastor Salvador de Lutri nos entregará en este día. Para esto vamos a encomendar en oración a Dios este momento y les pido que inclinen sus rostros en reverencia a nuestro Dios. Padre, queremos darte las gracias a ti por este momento que podemos reunirnos en forma virtual, pero con la seguridad de que tú estás presente en medio nuestro. Cada uno en su casa, pero con un mismo sentir de poder disfrutar un tiempo de comunión online, pero también disfrutar del consejo de tu palabra, de algunas alabanzas. Y queremos, Padre, que tú seas quien lo bendigas muy ricamente este tiempo. Oramos una vez más por la situación por la cual estamos atravesando, para que tú pongas tu mano de sanidad sobre esta tierra. Queremos rogarte por cada familia representada en la iglesia, por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, por cada niño. Padre, que tú seas quien tengas misericordia en cada uno de ellos. Oramos agradecidos y nos encomendamos en tus manos y queremos darte toda la gloria a ti por la obra que tú hiciste allí en la cruz, porque Él vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Darte las gracias por que tú te acordaste de cada uno de nosotros, a pesar de que no lo merecíamos. Tu amor y tu misericordia ha llegado a nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Comenzamos nuestro primer encuentro de estudio de la Palabra de Dios. Algunos lo harán en familia, otros solos, pero tenemos todos la Biblia abierta en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 se marca una división en la carta a los romanos que tiene 16 capítulos.
hasta ahí el apóstol Pablo ha hablado de todo lo que es doctrina, de todo lo que es la base doctrinal del cristianismo. Pero desde el capítulo 12 en adelante nos va a hablar de la vida práctica. Vamos a dedicarnos a estudiar desde el capítulo 12 en adelante la vida práctica del cristiano. Es decir, cómo esa doctrina que muchos conocen muy bien, sin embargo tiene que bajar a la práctica, porque si no, ese conocimiento no es útil, ese conocimiento no sirve. Ahora, cuando uno comienza el capítulo 12 de Romanos, empieza diciendo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La primera cosa que nos preguntamos es, ¿así que qué? Bueno, es esa así que enlaza esta parte con todo lo anterior. Entonces voy a ser muy breve en el resumen de todo lo anterior para ver dónde está enganchado todo este capítulo, para enseñarnos cómo tenemos que conducirnos como cristianos. En primer lugar, en la primera parte de la carta a los Romanos, Pablo habla de la culpabilidad del hombre y el pecado, y la importancia que tiene el pecado. Y concluye en el capítulo 3, el versículo 23, diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que demuestra que tanto el muy religioso como el que no se interesa por las cosas espirituales y vive disipadamente, tanto el pagano como el hebreo, el pagano muy disoluto y el hebreo muy religioso, todos están bajo la sentencia de Dios, todos están bajo pecado. Ahora, al estar bajo pecado, la paga del pecado es la muerte. Y entonces comienza él a hablar de lo que es la obra de Jesucristo. Y en el capítulo 5, el versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que allí nos muestra que el que hace la paz y el que nos relaciona con Dios es justamente el Señor Jesucristo. Y cuando llegamos al capítulo 6, en el versículo 23, el apóstol hace algo así como un resumen. Y él dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que quiere decir que él va haciendo esto para mostrar cómo Dios logra que la pena del pecado no caiga sobre nosotros. Dios no puede perdonar el pecado, no lo puede perdonar, porque la justicia de Dios se lesionaría. Y entonces Jesucristo nos sustituye. Nosotros tendríamos que pagar por nuestro pecado con la muerte, pero Cristo muere en nuestro lugar. Entonces el castigo del pecado está. Nosotros somos perdonados como personas, pero no es porque nadie pagó por el pecado nuestro. No es por una acción graciosa de Dios. No. Es que la justicia de Dios se cumplió en la cruz, se cumplió en Jesucristo. Ahora, viendo toda esta obra de la entrega de Cristo por nosotros, es que comienza el capítulo 12 diciendo, así que pues os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, que esa es la base. Y es interesante la palabra que diferencia lo que el apóstol Pablo aquí dice de lo que es la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Aquí no ordena, dice os ruego. Os ruego no dice os mando, dice os ruego. Está esperando que nosotros reaccionemos, Dios está esperando que nosotros reaccionemos por la lógica de lo que hemos recibido. Es decir, que habiendo evaluado lo que es nuestra salvación, entonces actuemos en consonancia con eso. Ahora, ¿qué es lo que nos ruega? Dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La palabra presentar tiene que ver mucho con el Antiguo Testamento, porque el Cordero se presentaba delante de Dios. Se hacía la presentación de entrega a Dios. Ahora acá dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, es decir, que nosotros nos presentemos delante de Dios. El cordero que iba al altar
no iba voluntariamente. Lo llevaban, lo ataban y lo mataban. Acá se nos dice, vayan ustedes voluntariamente como un sacrificio vivo, no para encontrar la muerte. La muerte ya fue pagada en la cruz del Calvario, sino como un sacrificio vivo, como ustedes entregándose al Señor, así como el Cordero se entregaba a la muerte en aquel momento, que nosotros nos entreguemos a la vida. Dice, y tiene que ser un sacrificio vivo, santo, es decir, separado del mal, y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto del culto racional? Quiere decir que la vida cristiana tiene que ser la lógica, la respuesta lógica a lo que Dios ha hecho. Dice, esto es lo normal, esto es lo que debe ser, esto es lo razonable, diríamos nosotros. Este es el culto racional. Quiere decir que ya nos introduce en qué es la vida cristiana. Es una entrega de nuestra vida a Dios para servirlo. Es una entrega que la hacemos vivos. No es para martirizarnos la fe cristiana, sino que vamos como seres vivos, activos, separados del mal, para entregar nuestra vida al Señor y para trabajar para el Señor. Ahora, lo primero que nos dice es, no os conforméis a este siglo. El cristiano está metido dentro de una sociedad. Esa sociedad, lo que sucede todos los días, es lo que él llama aquí el siglo. No os conforméis a este siglo. Todos nosotros estamos viviendo las presiones sociales. Presiones que cada vez son mayores y cada vez son más difíciles de resistir. ¿Por qué? Bueno, porque se imponen cosas que van contra los principios de Dios. Entonces aquí nos dice que nosotros tenemos que no conformarnos. Y conformarnos, el apóstol Pablo utiliza aquí una palabra que nosotros conocemos en castellano, que es no tomen el esquema, no tomen la forma exterior. Un cristiano puede acomodarse a lo que es la sociedad. El cristiano está ubicado en la sociedad, pero está ubicado en la sociedad como cristiano. Él tiene su identidad. Entonces no tiene que cambiar su identidad. Cada vez que yo leo este versículo, esto de no os conforméis, no toméis la forma de este siglo, me acuerdo de una película que seguramente algunos recordarán de Woody Allen, que se llamaba Selig, donde él, en el lugar que iba, adoptaba la costumbre y la postura que tenían todos los demás. Y hay cristianos que son llevados también por la corriente. Y acá dice, no tomen la forma de este siglo. No tomen. Y viene una gran palabra. Dice, sino transformaos. Transformaos. Esta palabra transformaos es una palabra que también la conocemos, porque yo puedo decir la palabra griega y es la misma palabra en castellano, es la palabra metamorfosis. Ahora, ¿qué es la metamorfosis? La metamorfosis es que de repente en un charquito nosotros vemos unos renacuajos que están allí, que si los sacamos del agua se mueren, pero están allí, y al poco tiempo se empieza a producir una transformación y llega una rana, y la rana vive tanto en un lado como en el otro. Ha habido una transformación que se produce desde adentro hacia afuera, una transformación que está programada por Dios para que se produzca naturalmente en la vida. Cuando se habla del cristiano, se habla de esa transformación, de una transformación que no la hacemos nosotros por una disciplina externa, sino que la hace Dios a través del Espíritu Santo cuando nosotros nos entregamos a Él, cuando nuestra vida está verdaderamente rendida al Señor. Entonces se produce una transformación que hace que nosotros, como dice Pablo, seamos ciudadanos del cielo y sin embargo podamos vivir en la tierra. Es como la rana puede estar en la tierra y puede estar dentro del agua. Y en los dos medios se maneja, pero no pierde su identidad. Nosotros podemos manejarnos en los dos lugares, tenemos que hacerlo, tenemos que estar en el mundo. El Señor dijo, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos que estar, pero no tenemos que tomar las formas, aquellas cosas que son negativas, aquellas cosas que son destructivas del mundo. Podemos estar, tenemos que estar
y podemos participar, pero siempre no dejándonos llevar por la corriente, no tomando la forma que el mundo tiene, no tomando esas costumbres. Entonces él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra cabeza tiene que cambiar. Y nuestra cabeza va a cambiar, nosotros diríamos que el disco duro del hombre va a cambiar, en la medida en que pongamos elementos que puedan hacer cambiar ese disco duro. Entonces, el hecho de tener la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de buscar la comunión con otros cristianos, tratar de aprender la palabra de Dios, todo eso lo hacemos para que vaya cambiando nuestro disco duro, para que nuestra mente vaya cambiando. ¿Por qué? Porque únicamente cambiamos cuando conocemos, cuando sabemos, cuando nos enteramos. ¿Por qué la iglesia prepara tantas cosas de enseñanza en todas partes y en todas las épocas? Porque si el cristiano sabe y conoce su fe, va a vivir diferente, va a ser realmente transformado. Entonces dice que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Para que hagáis la prueba. Este sería el término. Se usa el término que se usa para fijarse si una moneda, ahora no tenemos monedas, ¿no? Ahora tenemos dinero plástico. Pero si una moneda es falsa o verdadera. Y se le hacía la prueba de ponerla entre los dientes y tratar de doblarla. Si se doblaba era porque era falsa. Bueno, esa es la palabra que utiliza aquí. Que vamos a probar eso, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestra vida, que la voluntad de Dios siempre nos hace bien. Esta transformación es la que, resumido en estos dos versículos, Pablo nos está enseñando cómo la vida del cristiano es transformada por la obra de Dios, cómo la vida del cristiano, a través de la obra del Espíritu Santo, si hay una entrega verdadera, si nos presentamos íntegramente, cuando se habla del cuerpo se habla del ser integral en el altar de Dios, entonces hay una transformación en nuestra vida. Nos quedamos en estos dos versículos. Estos dos versículos son la base. Yo quisiera que ustedes, en esta semana, busquen en el libro de los Hechos de los Apóstoles la conversión de Saulo. Y después lean en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque 2 veces más el apóstol Pablo nos va a explicar lo que le pasó ese día. Cuando ustedes sumen esos 3 relatos, saquen sus conclusiones acerca de lo que es la transformación de una vida. Allí aparece el retrato bien claro de cómo Dios trabaja en una persona. Saquen conclusiones leyendo estos 3 relatos que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Continuamos con nuestro estudio de Romanos 12. Hoy vamos a comenzar en el versículo 3 y terminamos en el versículo 8. Esos son los versículos sobre los cuales voy a hablar hoy. Así que si usted tiene su Biblia allí abierta, usted puede seguir la lectura y yo voy a ir dando las explicaciones que necesitamos. El apóstol Pablo, lo primero que hace, luego de hablarnos de la misericordia de Dios, del culto racional que tenemos que tener, de la transformación que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros, nos dice que esto tiene que trasuntarse en la vida, en que no tenemos que tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Es decir, que el Señor nos dio la capacidad de entrar a los dones de la gracia de Él, pero nosotros tenemos que admitir nuestra limitación como personas. Y esto no significa que no valemos nada, como dicen algunos, ni tampoco que nos sobrevaloremos, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura. Pensar con cordura significa ubicarnos en el lugar exacto en el que tenemos que estar, que es el lugar en que Dios nos puso, y no querer ser más de lo que somos realmente, ni menos tampoco. No disminuirnos ni aumentarnos. Entonces,
el apóstol dice, tengamos eso, el buen criterio acerca de nosotros mismos. Que no lleguemos a desbordar como personas creyendo que somos más de lo que realmente somos. Ahora bien, inmediatamente él dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Como todos recibimos la misma fe, la misma medida de fe, todos tenemos acceso a dones por la gracia de Dios, lo que el Señor nos da. Pero él primero pone algo que es capital para entender la Iglesia y para entender este capítulo y para entender algunas cosas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él habla aquí de la Iglesia como cuerpo y nos deja la pista para que nos demos cuenta de que cuando está hablando como cuerpo, no está hablando de la Iglesia como cuando nosotros decimos el cuerpo legislativo, sino que está hablando realmente como el organismo, como el cuerpo nuestro que tiene miembros y los miembros no todos funcionan en la misma forma. Es decir, que acá diferencia el apóstol Pablo entre lo que es una organización y lo que es un organismo. La Iglesia no es una organización, la Iglesia es un organismo, es decir, es el cuerpo vivo de la Iglesia, está en la sociedad, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está presente en la sociedad por medio de la Iglesia. Ahora, ¿cuándo sucede esto del cuerpo? Si nosotros vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, hay un momento crucial en que se consolida el cuerpo. Y si no entendemos bien qué fue lo que pasó en ese momento, difícilmente vamos a entender muchas cosas acerca de la Iglesia. Juan Bautista, el Bautista, fue prediciendo lo que el Señor iba a hacer. Él dijo que nos iba a bautizar en Espíritu Santo, sumergir, ponernos en el Espíritu Santo. 4 veces aparece Juan Bautista diciendo esto. La 5ª vez aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles el Señor Jesucristo diciendo, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. Hasta ahí tenemos 5, pero en total hay 7 menciones al bautismo del Espíritu Santo. 4 de Juan Bautista, 1 del Señor Jesucristo, 1 de Pedro cuando explica Pentecostés, que dice que se cumplió esta profecía, y la otra, tal vez la más importante, es cuando el apóstol Pablo dice, fuisteis todos bautizados en un cuerpo. Es decir, que el Espíritu Santo vino para unir este cuerpo y para formar el cuerpo de Cristo. Todos nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y la Iglesia fue bautizada y nosotros nos integramos al bautismo del Espíritu Santo en el momento de creer. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no es algo que aparece posteriormente en la vida. Es algo en lo cual nosotros nos integramos porque el cuerpo, todo el cuerpo de Cristo, fíjense que cuando el apóstol habla de habéis sido bautizados, está hablando en pasado. Esto ya sucedió. Nosotros ya fuimos bautizados en un cuerpo. Ahora lo que tenemos que aspirar es que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Pero el bautismo ya fue hecho y se hizo el día de Pentecostés. Ese bautismo del Espíritu Santo es un poco como lo que sucede en el primer capítulo de Génesis. Sobre el caos se mueve el Espíritu y entonces comienza el orden de la creación. Ahora, el hombre está disociado por el pecado y no es capaz de formar un organismo, por eso arma organizaciones. Pero resulta que cuando el Espíritu Santo viene, toma a todos esos cristianos del principio y forma con ellos un cuerpo. Y cuando yo me convierto a Cristo, cuando yo llego a Cristo, paso a integrar a ese cuerpo. Ese cuerpo está bautizado por el Espíritu Santo, que es el que le da vida. Por lo tanto, lo que nos une como Iglesia de Jesucristo es el Espíritu Santo. Y lo que nos da vida es el Espíritu Santo.
Por eso no hay que confundir la iglesia con una organización, sino que la iglesia es en la Biblia un organismo viviente donde el Espíritu Santo es el que da vida. Aquello de el Espíritu es el que da vida, la carne para poco aprovecha. Es decir, el Espíritu es el que nos da vida. Ahora bien, este cuerpo, dice el apóstol, tiene diversos miembros y cada miembro cumple una determinada función. Esto lo va a desarrollar después en la carta a los Corintios más extensamente. Pero él dice, cada miembro cumple una función y cada uno de nosotros como cristianos cumplimos una función. Y tenemos que ubicarnos en la función que el Espíritu Santo nos puso. Ahora, ¿y cómo sé esto? ¿Cuál es la función? Y acá hay algo muy curioso. Allá por la década del 60, 70, había salido un test, donde usted hacía un test y contestando una serie de preguntas le decían, su don es este. Y muchos creían que esto era real, que era así. Ahora, si le preguntaban si usted tenía facilidad de palabras, si es lo cual, entonces usted tiene que predicar. Pero no es así. El don no viene por las habilidades naturales que tengamos. El don es lo que el Espíritu Santo va a producir en nosotros. El don es algo que el Espíritu Santo tiene que producir en nosotros. Ahora, nosotros a veces estamos preocupados por lo que tenemos que hacer. Y la palabra de Dios dice que lo que nos tiene que preocupar es qué tenemos que ser, no lo que tenemos que hacer. El hacer viene después del ser. Entonces, si yo no estoy entregado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo modela mi carácter, mi personalidad, lo que yo soy, no va a aparecer el don, ni voy a poder practicar ese don. Yo tengo que estar cerca del Señor y pedir al Espíritu Santo que realmente llene mi vida y dejarle el lugar para que llene, porque no es cuestión de pedirle, sino es cuestión de dejarle el lugar. Si yo le dejo al Espíritu Santo el lugar para que Él llene mi vida, entonces el Espíritu Santo va a ir moviendo mi vida y yo voy a encajar perfectamente en el cuerpo sin que haya roces, contiendas ni problemas. Y entonces aquí el apóstol menciona algunos dones. Algunos dones eran necesarios en la iglesia primitiva. Por ejemplo, él comienza hablando del don, dice, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según las gracias que nos es dada, si el de profecía, y aquí habla de profecía. Ahora, en ese momento no estaba el Nuevo Testamento. La iglesia no tenía la Biblia. ¿Cómo enseñaba Dios a través de su Espíritu en esa iglesia que estaba en una ciudad pagana perdida, donde había un grupo de 10 cristianos? Allí Dios levantaba y daba un don de alguien que podía realmente expresar lo que Dios quería para esa iglesia. Ahora, cuando llegó la palabra profética, cuando ya todo esto está escrito y cuando lo tenemos en nuestras manos, allí esa función del profeta ya no era necesaria. Hubo momentos en la Biblia en que se necesitaban milagros y Dios levantaba gente con milagros. Y nosotros leemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se hacían milagros, pero había momentos en que Dios no mandaba milagros. Fíjense que de Juan el Bautista se dice taxativamente, no hizo ningún milagro, no hizo ningún milagro. Y hay épocas en que no hay. Cuando usted lee el Antiguo Testamento ve que hay épocas en que hay milagros, hay épocas en que no hay milagros. ¿Por qué? Porque Dios manda los dones cuando estamos sujetos al Espíritu Santo. Dios manda los dones que la iglesia necesita para cada época. Creo que muchas veces interpretamos mal el texto de 1 Corintios, donde en 1 Corintios dice que ellos tienen todos los dones. Esa palabra todos no significa que toda la lista de dones está presente, sino que están presentes los dones que la iglesia necesita para funcionar en ese momento, porque cada época necesitó que la iglesia se expresara en una forma diferente. Entonces, allí tenemos todos los dones. Cada uno de nosotros tiene que preocuparse ¿en qué? En que el Espíritu Santo llene nuestra vida en tal forma que podamos ser útiles al cuerpo de Cristo.
donde no prime lo personal, sino que lo fundamental sea el sentido de cuerpo. Y no inventemos cosas que nos hacen poner en ridículo delante de la gente. Yo escuchaba, ahora que estamos en plena pandemia, a un personaje que reunía a la iglesia, a la congregación, y decía: yo en este momento voy a atar al virus y lo ato y lo tiro fuera y lo echo porque en la autoridad que Dios me ha dado. Y el virus sigue andando, sigue andando. ¿Por qué? Porque ha interpretado mal la palabra de Dios. Porque se ha robado algo que no tiene. Y entonces el cuerpo de Cristo se desorienta frente a esto. Creo que tenemos que pararnos y considerar esto seriamente. Yo pertenezco a un cuerpo, he sido integrado a un cuerpo. Y el Señor me da un don. Ese don no lo voy a sacar por un test. Ese don va a surgir y a brotar espontáneamente y va a ser aceptado por el cuerpo si realmente es consecuencia de la obra del Espíritu Santo en mí. Si no es consecuencia de la obra del Espíritu Santo en mí, seguramente va a traer problemas en mi vida y va a traer fracasos. Por eso tenemos que buscar vaciarnos de todas aquellas cosas que no agradan al Señor para que el Espíritu Santo entre dentro nuestro con poder. Él estalla allí, pero empiece a ocupar todo nuestro ser. Yo puedo invitarlos a cualquiera de ustedes a mi casa. Puedo recibirlos en el living y no hacerlos entrar más allá de eso. Y son una visita. Pero realmente, si hay una verdadera amistad y relación, los voy a hacer entrar en toda mi casa. Nosotros tenemos la llave de nuestra casa. Lo podemos tener al Espíritu Santo en el living. O podemos abrir para que Él ocupe toda nuestra casa. Por eso, la relación con el Espíritu Santo es fundamental en nuestra vida. Seguimos la semana que viene. Padre Celestial, queremos concluir este culto virtual y rindiéndote a ti toda la honra y toda la gloria que tú te mereces. Gracias por los consejos de tu palabra. Gracias porque estos consejos nos edifican, nos ayudan, nos animan. Pero Padre, que realmente podamos tomar conciencia de nuestra responsabilidad como iglesia, nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia local, para que en una forma conjunta como cuerpo podamos desarrollar la tarea para la cual tú nos mantienes en este mundo. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes, que en este tiempo de pandemia podamos saber utilizar bien el tiempo para la gloria tuya, para que otros puedan conocerte a ti como su único y suficiente Salvador, para que también podamos aprovechar el tiempo a orar los unos por los otros y también a animar a los demás. Queremos, Padre, rendirte a ti toda nuestra gratitud. Nos encomendamos en tus manos y pidiendo una vez más por protección por cada familia. Bendice a los hermanos que están en situación de peligro. Oramos por Juanita, para que tú seas quien la sostengas en tu buena voluntad, que pueda regresar a su casa. Gracias, Padre, porque en todo momento sentimos tu presencia a nuestro favor. Gracias por tu compañía. Gracias porque tú nos sostienes. Queremos así despedirnos con tu paz y con tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor.
Hola, me llamo Aldo y quería invitarte a la próxima conferencia de 51 aniversarios de la Iglesia Solo Cristo Salva en calle Ecuador 45 en la ciudad de Chipoleti. Allí abordaremos algunos temas que tienen que ver con la actualidad que nos toca a todos. Todo este problema que vivimos todos juntos y que tan preocupados nos tienen. Bueno, la idea es darle un enfoque bíblico y ver cómo la Biblia propone una alternativa, una respuesta a estas dificultades. Los esperamos allí, ¿eh? Que Dios nos bendiga mucho y nos vemos muy pronto. Por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo